están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera, como todas las noches. Esta vez nos acompaña el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Ustedes pueden sumarse, como siempre, utilizando este hashtag, Entrevista Verdadera. Ahí los esperamos. Senador, quiero partir por un tema que volvió a colocarse en la primera plana de los distintos medios de comunicación, porque no es un tema ni cerrado, ni que sea olvidado, sino más bien retoma cierta actualidad. Tiene que ver con derechos humanos. Hoy día el diario La Tercera sacaba una estadística en portada que decía lo siguiente, y tiene que ver con la cantidad de causas judiciales. Dice que se mantienen vigentes 1.056 causas, de las cuales el 10% ha sido fallada en primera instancia, y 841 casos están en proceso de sumario. Entonces, un gran número de casos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura, todavía no llegan a una sentencia definitiva en la Corte. Usted, que pertenece a la nueva mayoría, usted que sufrió en carne propia todo lo que significó la represión en dictadura, ¿qué pasó con la Concertación que no logró acelerar estos procesos y que efectivamente se conociera más verdad? Yo creo que pasamos por distintos momentos. En todo caso, yo primero quiero valorar mucho que se haya sabido más del caso de Roja y Carmen Gloria Quintana, que despertó otro momento. Eso despertó y más sensibilidad y más preocupación, porque esto ha sido muy importante en todos estos años, en momentos de alta, de baja. Sí. Creo que las agrupaciones de detenidos desaparecidos han jugado un rol muy importante, y toda la organización. ¿Qué pasó? Yo creo que tuvo que ver con las características bien singulares de esta transición. O sea, tuvimos al dictador y con todo su equipo bastante tiempo, incluso en el Senado. Sí, claro. Teníamos un marco jurídico que no fue tan fácil adaptarlo a esta realidad. Pero yo, fíjese, más allá de lo lento, creo que el hecho de tener 1000 y tantas causas, leí el artículo de La Tercera, el hecho de que esté avanzando y en sumario, a mí me ha tocado conocer, por ejemplo, Colonia Dignidad, todos los casos que hay ahí. Juan May no fue el único caso, entiendo que hasta ahora ya se condenó a un conjunto de personas, pero hay un conjunto de otros casos que están, porque le ha costado mucho configurar las pruebas, porque la justicia tiene que operar con... Saben que es así, pero no necesariamente tienen las pruebas como para las condenas de determinados militares en determinadas situaciones. Yo lo he conversado alguna vez con el presidente actual presidente de la Suprema, porque a él también lo desesperaba. Él tuvo mucho tiempo coordinando y tratando de empujar que todo esto avanzara. Probablemente ahora se requieren recursos adicionales, como alguna vez se planteó. Yo creo que esta es una llamada de atención y debería haber un plan de ministros exclusivo, porque es lo que permite realmente resolver. Si bien los abogados, de hecho en el mismo artículo habla el abogado Nelson Caucoto, que es un abogado que conocemos su trayectoria en temas de derechos humanos, y él dice... Pero esto, él veía las cifras como positivas, decía, de acuerdo, no hay fin de causa, no hay... Pero están en proceso. Pero están en proceso, se han conocido verdades, en fin. Pero ¿qué falta? Falta que se entregue más información, que se levanten todo esto que hemos conocido ahora último, que si bien se sabía que existían, ahora está concreto, es algo que uno puede casi tocar, que son estos pactos de silencio. ¿Ha faltado ahí ser más duro desde el poder civil con el poder militar? Ha faltado ser mucho más duro con el poder militar, pero también con muchos civiles que estuvieron detrás y que tienen mucho más información que la que se ha entregado. Y yo creo que ahí tiene un problema muy fuerte, que no hemos encontrado la manera de presionar, y debería haber mucho más presión sobre ellos. Porque al final son detenidos desaparecidos, al final se traduce en personas cuya familia no saben qué ocurrió, está todo en una cierta nebulosa, saben que ocurrió, que fallecieron, que los asesinaron, pero él se suicida porque él no puede ir a la casa. Imagínense cuánto tiempo él vivió con esto adentro, porque él sabía esto. Él sabía que había cometido asesinato. ¿Cómo sería su vida, su familia? Yo creo que es muy importante que todas aquellas personas que sepan que el poder militar, como usted llama, la jerarquía de todas las ramas, se preocupen que realmente toda la información que está en las instituciones salga. Bueno, y los civiles, muchos de los cuales uno conoce, porque hay algunos incluso en el Parlamento, que digan lo que saben. Perdón, ¿a quién se refiere específicamente? Bueno, yo en su momento tuvo Sergio Fernández, que no me cabe la menor duda que supo bastante. Yo creo que Jovino Novoa en el rol que tuvo en el gobierno, o Cardemil en otro. O sea, hay personas que tienen alguna información, directa o indirecta. Si no la saben ellos, saben quién la sabe. Y yo creo que ellos ayudarían a la historia de este país que se transparentara, se supiera y enfrentar realmente la situación. Usted menciona la historia de este país y quiero tomar otro aspecto, porque si bien el tema de derechos humanos me parece que es lejos el más relevante, porque tiene que ver con algo muy profundo, que es la relación entre todos nosotros, es un tema que está abordado y hay una visión, yo diría ya en casi un 100% de la sociedad chilena
mirando esta realidad tremenda que sufrimos. Pero hay otro aspecto que en la concertación, o sea, en los años de democracia, digamos, y con la concertación a la cabeza, no se tomó y hoy día se devuelve de alguna manera. El caso Penta y el caso SQM muestra y nos retrocedió a toda esta fórmula de la dictadura de entregar cosas, bienes que eran del Estado, empresas del Estado a manos de privados, a través de unas ventas muy fraudulentas. Eso nunca se investigó. Conversando alguna vez con parlamentarios acá, gente de la concertación, ellos mencionaron que usted encabezó en algún momento una investigación desde la Cámara de Diputados por ese tipo de traspasos. ¿Qué pasó en ese momento? Mire, hicimos una investigación bastante acuciosa, trabajamos con mucha gente, la gente que estaba en la Contraloría en la época. ¿En qué año fue esto? No recuerdo exactamente, pero debe ser uno en el gobierno anterior, en el gobierno de Frei de Lagos, de Ricardo Lagos. Ya. Ah, no es en los 90. No. Ah, ya, en los 90 se inició, ya, pero dentro del ejercicio de enlace hubo una presión para parar otra investigación que había. Sí, claro. Aquí ha sido muy importante esta periodista, Premio Nacional, ¿cómo que se llama? La María Olivia Monkever, que ella realmente tiene un libro con casi un... Sí. Nosotros llegamos a la conclusión de que se habían privatizado 725 empresas, la mayor parte de las cuales se pagó muy por debajo de su real valor, 11.000 propiedades urbanas y 8 millones de hectáreas. Esa es la envergadura del problema. Aquí hay cosas realmente vergonzosas, ¿eh? O sea, hay gente que estaba trabajando en un organismo público, saneó la empresa, después le incorporó más capital a esa empresa, después pidió un crédito para comprarla y después no pagó el crédito, ¿eh? Y hoy día circulan como grandes empresarios. Perdón, ¿quiénes son? En este caso fue esto del caso de Capel que estoy relatando, toda la información que nosotros reunimos. Hay otros casos increíbles como por ejemplo Ñuble Rupanco. En Ñuble Rupanco, bueno, esto estuvo metido Ponce Lerú y fue muy grande el fondo, pero todavía quedan 390 hectáreas que no están privatizadas. Y hay una ambigüedad entre el SAC, nunca hemos podido llegar a una solución definitiva. Y ahora se está poniendo en discusión el caso de INACAP, porque usted sabe que INACAP nunca se privatizó. INACAP lo que hizo Pinochet antes de irse fue cambiar el directorio. Y era parte del Estado. Y todavía hay un miembro del organismo público en el directorio. Ahora en toda esta discusión sobre los CFT, IP y las gratuidades, esperamos que esto se aclare, porque esa fue una institución que recibimos donaciones en muchos países, se crearon muchos centros, y yo reconozco que tiene un gran nivel tecnológico, pero aquí, ¿cómo pasó a ser de los que hoy día eso son cosas que no se han aclarado? Hay medios de comunicación que usted sabe que recibieron crédito y nunca los pagaron, ¿no es cierto? Particularmente el Mercurio. Sí. Bueno, en fin, es una historia que la Constitución, en un artículo transitorio de la Constitución del 80, bloqueaba la posibilidad de hacer estas investigaciones. Nosotros igual lo hicimos, tratamos que esto se proyectara dentro de la concertación en ese momento. Y la verdad que fue muy difícil. Quisimos publicar un libro y nos fue difícil. Hoy día lo tenemos en páginas web que todos los días alguien los visita. Hay mucha gente, jóvenes que van estudiando casos, sin duda. Perdón, senador, ¿y ese era más bien un ejercicio de memoria, de aclarar esta situación, o tenía un fin último de decir, ¿saben qué? Aclaremos esto y a lo mejor revirtamos cosas, cambiemos o aclaremos esto y veamos cómo perdió el fisco acá? Había dos cosas. Uno, memoria, o sea, saber lo que había ocurrido. Dos, en segundo lugar, ver cuál fue el subsidio que se le dio a un empresariado que recibió muy barata esta empresa, o gratuita o de distinta manera. Y en tercer lugar, tratar de ir hacia atrás en aquello que era posible, ¿eh? O sea, y claramente INACAP y Ñuble Rupanco eran casos que ni siquiera estaban cerrados. Había otros que estaban cerrados con mucho tiempo, habían pasado distintos temas, distintos tiempos, que era mucho más difícil. Nos costó encontrar condiciones para hacerlo. La derecha fue a esta comisión a boicotearla sesión a sesión. ¿Fue solo la derecha o también en la concertación? Los que estaban de la concertación, que estaban en la comisión, todos trabajaron mucho y muy seriamente. Había algunos que decían, ¿para qué nos metemos más enredos en ese momento? Entonces, pero fíjese que aquí hay unos señores, que uno que lo acaban de echar de la Contraloría, incluso ahora, hace poco. Este señor en esa época lo golpearon porque él mantuvo y obligó a que la Contraloría se pronunciara. Y él estaba con todo un grupo que les pegaban. Y nunca lo hemos reconocido, incluso por la labor que hicieron, que permitió que por lo menos se sepa lo que se sabe. Porque ellos entregaron en momentos de mucho riesgo parte de su vida por defender lo que era público, lo que era de todos. Perdón, usted dice, lo de INACAP todavía no está claro, pero ¿puede cambiar la situación de INACAP, que hoy día aparece como una institución privada y con fines de lucro? Esta semana se le acaba de pedir al gobierno un pronunciamiento sobre eso. O sea, ¿cuál es la situación hoy día jurídica? Porque hay un holding que no lo entendemos mucho. O sea, un conjunto de empresas. Esto partió, era una sola empresa. El gerente es el COTEC, que es parte del directorio. El Estado tiene un representante en el directorio. Entonces, ¿cómo puede pasar que no se entienda lo que pasa con INACAP? Bueno, en fin, eso hayan habido. Ahora estamos tratando de presionar nuevamente para que eso se haga.
Senador, lo quiero llevar ahora a asuntos actuales, pero antes una pregunta que me queda pendiente. Usted que estuvo investigando todo esto, que conoce el rol que se ha ido refrescando por lo que pasa con SQM, de quien fuera el yerno de Pinochet, como Ponce Lerú. ¿Qué piensa de que Ponce Lerú financie candidaturas, campañas de gente que es de la nueva mayoría? Mire, yo antes de eso, creo que es bien importante ubicarse en el contexto histórico. La relación entre el dinero y la política siempre ha sido muy fuerte y el dinero ha influido mucho. Desde que nosotros los primeros alcaldes los elegíamos por subasta pública. En Chile se elegía por subasta pública, que daba más plata que se quedaba con el cargo, así era. Hasta el 58 que se pagaba el voto al lado afuera, ¿no es cierto? El lugar no se votaba y ahí estuvo esa reforma que se hizo en la época de Alessandri. En fin, pasando por... Después el Estado intervino mucho, un periodo que el Estado intervino mucho en las campañas y se fue regulando. Vino la democracia. Y esto ha sido muy grave, la relación entre la política y el dinero, porque en el fondo privatizó la política, porque cada candidatura y cada acción política requería muchos recursos, y bueno, la gente en vez de asumir por ideología, por convicción, por los liderazgos, una parte de la gente tendió a buscar hacer su negocio, hacer su pequeña... Bueno, dentro de este contexto, las campañas subieron muchísimo su costo. O sea, el mayor problema, si usted me dice el Partido Socialista, es no haber enfrentado eso más fuertemente cuando esto iba subiendo. Y obviamente había que reunir algunos recursos para poder hacer campaña en ese contexto. Yo creo que el problema ético y político está muy ligado a todo esto. Después, las empresas estas que se privatizaron mucho se preocuparon de darle plata a todas las candidaturas durante todos estos años. Algunos más, otros menos. No, sí, claro. O sea, hay empresas que lo daban proporcionalmente a los votos. O sea, Movistar, por ejemplo, tiene un fondo y lo distribuye entre cada una de las corrientes proporcionalmente a los votos de la elección anterior, de distinta manera, porque era parte del sistema. Bueno, dentro de esto está la Penta, que era una empresa que tenía un vínculo muy directo con la UDI. Lo sorprendente fue que no entregaban la plata a través del mecanismo que la ley establecía, sino que por otros mecanismos, porque no se basaban de la cuota, por decirlo así. Y en el caso de Ponce Lerú, que el 30% de Ponce Lerú y el 60% tiene socio extranjero, tiene socio minoritario, no es el Ponce Lerú anterior. También ellos tendieron una red. Ellos tendieron una red para tratar de tener una protección en distintos casos. No sé si protección, pero por lo menos un colchón que les permitiera. Bueno, casi protección si uno sigue la historia de lo que ha pasado con todas las empresas, con la explotación del litio en el norte y cómo de alguna manera se han sentado en una fórmula económica con perjuicio al fisco. Y que uno se pregunta, bueno, ¿cómo esto se autorizó? ¿No? Uno piensa que sí. Sí, yo en todo caso en eso creo que los casos en que el dinero llevó a cambiar conciencia son bien limitados. Eso de lo que yo he estado acá. Creo que todo lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el multicarrier, todo ese momento las empresas de comunicación presionaron mucho. ¿Cómo ellas influyeron? Bueno, yo creo que influyeron. La pesca siempre ha sido que ha habido muchas influencias. Pero esto no es una cosa cotidiana y en todas las cosas. O sea, son cosas bien específicas. Y esperamos ahora con todo el nuevo tejido legal que se está construyendo pasar a una etapa muy superior históricamente. Nos vamos a poner en la punta y yo creo que vamos a enfrentar las raíces. Las empresas no pueden dar a las campañas. Eso es una cosa de partida. Perdón, pero le quiero preguntar a usted íntimamente. ¿Se decepciona de lo que se conoce? Y aquí apelo a esto que significa una creencia política, una ideología, que efectivamente un hombre como Ponce Lerú campaña le entrega a todas, pero hay gente que acepta eso. Mire, yo creo que hay candidatos que en un momento le dicen, mire, aquí tiene esto y no tiene recursos para su campaña y algunos lo hacen legalmente. Yo estoy hablando de lo que hace legalmente. Porque aquí ni siquiera se sabe lo legal, se sabe solamente esto otro tipo de casos. Yo creo que esto es muy complejo, se fue naturalizando en el tiempo. Esto no fue con la izquierda, esto fue hace muy poco con la izquierda. Esto venía desde antes con el resto, pero con la izquierda empezó hace muy poco porque ellos trataron de llegar a alguna gente. O sea, esto es doloroso que haya sido así y creo que lo importante es enfrentar las causas de esto y resolverlo hacia adelante. Senador Montes, tenemos una pregunta que llega a través del hashtag Entrevista Verdadera. Veamos. Ade dice que responda cuál familiar de él está ligado a colegios particulares. Yo no sé si lo pregunta porque había alguna versión respecto a esta, yo la desconozco.
Yo tengo dos cuñadas que formaron hace muchos años unos Juanita de los Andes y Padre Hurtado, con el cual yo no tengo nada que ver. Por ahí está mi señora, que son sus hermanas. Y bueno, eso es el vínculo. Ellos tienen un colegio particular hace mucho tiempo. Y es, perdón, ¿es particular privado? Pagado. Ah, particular pagado. Sí. O sea, no, este es un proyecto que levantaron hace mucho tiempo, que yo respeto en su contenido, pero yo no tengo nada que ver con eso. Perdón, y solo para insistir, ¿pero eso no lo inhabilita a usted de votar? ¿Cómo me va a inhabilitar? Bueno, y además yo en general he estado por regular de otra manera el sistema de la educación particular subvencionada y en alguna manera la educación particular. O sea, yo no me he sentido nunca influido, afectado de eso, de ninguna manera. Senador, lo quiero llevar a temas de actualidad y tienen que ver con... O sea, hay gente que cualquier vínculo cree que uno realmente está cometiendo algún tipo de delito. Yo no sé, a lo mejor tienen que las personas antes de decir eso tienen que tener más antecedentes, ver, fundar, porque el solo hecho de tener un pariente, unas cuñadas que son dueñas de un colegio, eso uno no lo inhabilita en absoluto. Sí, lo que pasa es que hoy día ustedes desde el Parlamento están gozando de casi nula credibilidad, entonces se echa a todos en el mismo saco y por eso es mejor preguntar directamente si uno tiene una duda. Sí. Senador, voy a llevarlo en un ratito a las reformas, a lo que está pasando hoy día con la tributaria y lo que anunció el ministro de Hacienda. Lo quiero llevar después también a la reforma laboral y la posición que van a tener después y la votación en el mismo Senado. Pero estamos en Entrevista Verdadera, entrevistando al senador Carlos Montes desde el Partido Socialista. Senador, me acuerdo que alguna vez conversamos acá cuando recién se había aprobado la reforma tributaria, que tuvo todo lo que sucedió en el Senado, que fue una cosa bien compleja, que se cambió harto el espíritu de lo que había pasado en la Cámara de Diputados, y me acuerdo perfecto que usted nos dijo, a mí la verdad no me gustó cómo salió o cómo fue toda esta negociación para terminar con la reforma tributaria. ¿Usted intuía lo que iba a terminar pasando, que es lo de ahora, que tiene que ir una nueva ley? Mire, que son dos cosas, yo creo que es bien importante aclarar que son dos debates. Uno, fueron los objetivos. Es cierto que tuvimos que defenderlo mucho, que era la recaudación, con las tasas y con todo el sistema. En segundo lugar, cerrar privilegios, porque había privilegios increíbles, como el FUT, el Goodwill y todas estas cosas, miles de privilegios que tenían... Pero el Goodwill, esto es por lo que estamos viviendo hoy día con... ahora, que lo hicieron muchas veces. Justamente ahora cuando se termina, el 1 de enero del 2015, revienta este caso. Porque todavía lo hicieron dentro de la ley antigua. Sí. Y además de esto, los privilegios, se crea una norma antielusión moderna que permite realmente perseguir a aquellos que están cometiendo evasión y ilusión de otra manera. Que no voy a entrar en detalle de eso. Bueno, eso se logró, eso nos ha tocado. Nuestra preocupación mayor fue, por ejemplo, en la discusión anterior, si se podía tener inversión con recursos que no han pagado impuestos en paraísos fiscales. Eso lo perdimos en el debate, pero se creó la norma antiilusión que permite perseguirlo por dentro de eso, que permite hacer un seguimiento mayor, cosas de ese tipo. Bueno, eso fue... Otra cosa, la otra discusión es cómo se implementa operacionalmente. Entonces, a nosotros nos dicen, primero, el proyecto del gobierno decía todo en torno a renta atribuida. Un sistema que toda la gente que habló, todos los técnicos dijeron, eso no está maduro, no se conoce, no hay... Nosotros nos empezó a bajar la duda, porque la verdad que por mucho que fuera por los técnicos nuestros, la verdad que no era tan claro que eso iba a funcionar bien. ¿Vieron en algún momento esta negociación que hace el ministro Arenas con Fontaine, ¿no es cierto? Ellos dos. Y plantean tener este sistema, este doble sistema de impuestos de primera categoría, el de renta atribuida y el semi-integrado. Bueno, esto, desde el comienzo nosotros nos reunimos en privado, con los de la nueva mayoría ahí, con Lagos Weber y Saldívar, con los técnicos, le decíamos, ¿va a funcionar esto? ¿No va a funcionar? Porque uno no sabe todo el procedimiento. Imagínense, hay 50 circulares, siempre han habido circulares de esa cantidad, para cada detalle, para ver cómo se opera. Entonces nosotros les preguntábamos una y otra vez. Habían algunos más dudosos, otros más convencidos. Bueno, ahora... Siempre se dijo que la implementación iba a costar hacer las circulares y empiezan a hacerlo y se encuentran con que, sobre todo en la cadena, cuando hay cadenas de empresas, cuando hay una concatenada unas con otras que tienen dos sistemas, se les arma un enredo tremendo. Y ahora están buscando una solución, no es vía circular, sino que es vía legal. ¿Le gusta esa solución? No la conozco en detalle, o sea, yo conozco los conceptos nomás, hasta el momento las ideas, que es lo que no la conozco en detalle. Nosotros no vamos a dar la aprobación, sino, por lo menos yo le digo nosotros socialistas, si no sabemos tenemos certeza de que esto no va a bajar ni la recaudación, que no va a afectar, no va a reponer privilegios que habían antes, ni va a tocar la norma antiilusión. Pero tenemos que ver las medidas concretas. En el caso de vivienda, hay tres cosas que se están tratando de cambiar. El alcance exacto de eso todavía no lo tenemos, el impacto que tiene, porque son cosas que estamos analizándolas. Senador, quiero llevarlo a la otra reforma. Todavía no está el texto, la reforma. Sí, yo sé, fue el anuncio que hizo hace poquito el ministro, y me acuerdo de una frase que dijo, aquí no vamos a pasar gato por liebre, decir vamos a cambiar la forma y no el fondo, digamos, como para aclarar que no iba a haber un cambio en la recaudación, que era lo que no se quería hacer. Beatriz, que tenemos una presión inmensa
del empresariado y de parte de la derecha que quieren echar abajo la reforma. O sea, que quieren cambiar las tasas, bajar las tasas, reponer privilegios. Creo que han sido claros en eso. Clarísimo, clarísimo. Y el gobierno, y en eso yo encuentro que el ministro Valdés y también el ministro Burgos, además de todo, han sido clarísimos. Esto no se va a tocar. ¿Y en la reforma laboral seguirá tan clarísimo de mantener el espíritu que se habla de la reforma laboral? Yo creo que hay un punto en discusión. ¿Cuál? El punto en discusión es... el principal punto es el de reemplazo. El de reemplazo interno, o sea que los trabajadores que no están en huelga pueden cumplir funciones de otros. De trabajador interno en caso de huelga. Y se ha dicho muchas cosas, se ha dicho que en la OECD ningún país lo tiene como nosotros queremos ponerlo. Lo que no es tan así, porque en la OECD se negocia por ramas fundamentalmente. Perdón, ¿y cuál es su postura? No, yo creo que no. Aquí tiene que haber huelgas de verdad. Tiene que tener para que haya algún equilibrio, tiene que reponerse la huelga de verdad. Otra cosa es que los servicios esenciales tienen que asegurarse de que mientras haya huelgas funcionen. Otra cosa es que buscar procedimientos que permitan que la huelga no se alargue más allá de un periodo razonable. Pero los trabajadores durante mucho tiempo no han tenido poder. Ahora, en este caso, el ministro de Hacienda se ha ido abriendo a la posibilidad del reemplazo con trabajador interno. Él ya lo está lanzando, es parte de lo que ha dicho a propósito de la votación de ustedes en el Senado. Sí, pero todavía no está definido, está discutiendo, está buscando solución. Yo espero que eso salga con una huelga de verdad. Mira, Beatriz, esto es una cuestión que estamos discutiendo del año 90. O sea, la negociación colectiva, que era una chacota como del plan laboral de José Piñera. Después, el tema de la huelga que no existía. A los sindicatos que se los persiguen, prácticas antisindicales. Todos los países latinoamericanos tienen un contexto, una regla y condiciones mucho más sólidas que las de nosotros. Y aquí hay un empresariado que se acostumbró a trabajar de una manera muy desequilibrada en la forma de distribuir la renta, los beneficios, etcétera. Esto por años lo venimos. Yo creo que ahora estamos muy cerca de lograrlo. Es básico esto, es muy moderado. Esto no tiene nada que ver con nada. Es muy moderado y esto existe en toda Europa, existe en todos lados. Ahora hay se instaló esta idea y no está solamente instalada. Usted hablaba de algún tipo de conflicto artificial, pero fue tan artificial cuando efectivamente la semana pasada el ministro del Interior, Jorge Burgos, estuvo muy afectado. Esto lo reconoció aquí mismo Jorge Pizarro, después de una entrevista que dio la presidenta en el diario La Tercera. Usted hablaba de conflicto artificial, pero efectivamente parece que hubiese una vertiente distinta de lo que dice la presidenta y lo que dice el ministro del Interior y cómo lo secunda su ministro de Hacienda. Mire, yo creo que en el bloque de gobierno hay distintas sensibilidades. Hay una de gente que tira cualquier cosa irresponsablemente sin medir las consecuencias. Eso existe dentro de nuestro bloque. Hay otro que no le gustan mucho los cambios. Quisiera más bien un gobierno de crecimiento económico y seguridad ciudadana. Pero la gran mayoría de nuestro bloque de gobierno, de la nueva mayoría, quiere hacer las transformaciones. Jorge Burgos quiere hacer las transformaciones. A Jorge Burgos el tema de la desigualdad, el tema de los abusos es algo central en su formación. Yo he sido parlamentario con él mucho tiempo. Lo que sí, ahora se está, como reconocemos que hubo errores, de no cometer errores que cometimos. Y por lo tanto, hay que pensar muy bien los pasos que damos, la secuencia, la combinación de unos proyectos con otros, para no cometer errores como los que cometimos en educación, por ejemplo, o incluso en la reforma tributaria que recién conversábamos. Perdón, pero el no cometer errores tiene que ver con gradualidad, que es como el concepto que se instaló. Perdón, y lo ha instalado el expresidente Ricardo Lagos visitando a Burgos, Insulza, exministro, en fin, también visitando a Burgos con lo mismo. Siempre las reformas son graduales. O sea, si nosotros vemos la reforma previsional que hicimos, ¿no es cierto?, de la pensión básica solidaria tenía etapas. El problema es que hay que pensar muy bien la gradualidad. Si la gradualidad es para que no haya reforma, eso no está bien. Pero si la gradualidad es para hacerlo con solidez. Yo creo que el tema de municipalización y construir una nueva educación pública es un problema complejo y va a requerir un proceso, pero que todo el sistema se va moviendo en una dirección con distintos ritmos, eso es lo que hay que hacer. Puede equivocarse uno con la gradualidad, hay gente que quiere aprovechar la gradualidad para que no haya cambio. Bueno, esos son errores que tenemos que evitar y construirlo bien. Fíjese, yo en Jorge Burgos y en Valdés, el ministro Izaguirre y el ministro Díaz, este equipo político... Sí, porque tienden a ponerlos de un lado y otro. Sí, pero eso es artificial. Tienden a... O sea, yo creo que ellos están jugándose por sacar esto adelante, pero asumiendo que el gobierno ha perdido apoyo popular, asumiendo que hay una desaceleración económica, asumiendo que el tema de probidad ha afectado a todos, de tal manera de recuperar apoyo junto con ir haciendo las transformaciones y hacer que el gobierno funcione mejor, porque el gobierno tiene que ser un buen gobierno. Y en muchas áreas que no son transformaciones estructurales es indispensable mejorar. Por ejemplo, la ficha de protección social, que es un ejemplo, pero muchas cosas yo creo que puede el aparato de Estado en su conjunto funcionar mucho mejor que lo que lo está haciendo ahora. Senador, un miembro de su partido que fue presidente, además de su partido, como es Camilo Escalona, hizo una mirada ha tenido miradas bien pesimistas respecto a lo que pasa con la nueva mayoría, y él incluso hablaba de una posible futura
futura ruptura de la nueva mayoría a propósito de una posición que puede sostener la democracia cristiana. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo evalúa las frases o las formas de lectura que ha tenido un expresidente de su propio partido como Camilo Escalona? Yo no quiero ser comentarista de Camilo Escalona, pero en todo caso es una frase más que la encontré desafortunada. Es cierto que todo pareja, toda organización tiene riesgo de romperse, de tener ruptura, eso es una obviedad. Y sobre todo en un bloque político que tiene el nivel de diversidad que tiene y que está gobernando hace mucho tiempo. Pero nuestro desafío es cómo construimos unidad, cómo construimos capacidad de llevar adelante transformaciones, hacer buen gobierno, enfrentar las desigualdades, los abusos. Y yo creo que, en fin, todos tenemos que aportar en eso mucho y no es fácil porque hemos perdido apoyo, porque se han cometido errores que han llevado a perder apoyo y tenemos que recuperar y hacer las cosas bien. Senador Carlos Montes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Que le vaya bien. Gracias. Ahora vamos a un resumen de noticias. Un grupo de científicos hizo un trabajo con ratones modificándolos genéticamente y convirtiéndolos en seres superinteligentes. Tras esto descubrieron que pueden disminuir su nivel de ansiedad. Con este hallazgo ayudarían a buscar tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia y el trastorno de estrés postraumático. Fidel Castro, en su cumpleaños número 89, recordó en un artículo la deuda que mantiene Estados Unidos a Cuba. La cifra corresponde a indemnizaciones millonarias por los daños que ha causado la política estadounidense contra la isla, según señaló el exmandatario. Estas declaraciones las realizó en medio de la víspera de la visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry a La Habana. Después de meses de espera, este viernes a las 11 de la mañana se abrieron las puertas del Mall Paseo Chiloé. Con 22 tiendas, el centro comercial recibió a los visitantes y clientes que llegaron en masa, repletando el edificio. El alcalde de Castro, Nelson Águila, aseguró en el acto inaugural que la gente estaba esperando con ansias, ya que es un adelanto desde el punto de vista comercial. La Fiscalía fija un plazo de 30 días a la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI para hacer entrega del informe sobre el último derrame de petróleo que ocurrió en Quintero este jueves. Así lo indicó el fiscal jefe de la Bahía Local, Mauricio Danner, quien inició una investigación al tomar conocimiento de los hechos ocurridos, razón por la cual también se constituyó en el sitio del suceso junto al personal policial. Tras la investigación se determinará si existe o no responsabilidad de personas determinadas y si estas son o no de carácter penal. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pasen un muy buen fin de semana. Ya está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas y con el Dr. File. Los estoy viendo. Chao, chao.